Bienvenidos a lo mejor de la información internacional. Bienvenidos a UCL News. Esposa de Sebastián Marcet permanece en terapia intensiva tras sufrir múltiples convulsiones. La esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, Yanina García Troche, continúa internada en terapia intensiva en el Hospital Militar de Asunción luego de sufrir múltiples convulsiones mientras estaba detenida en la cárcel de Viñas Cue. Según autoridades médicas, la mujer llegó al hospital cerca de la medianoche tras convulsionar al menos 3 veces, episodios que reaparecieron pese a la medicación administrada en prisión. Los especialistas confirmaron que García Troche se encuentra estable, respira por sus propios medios y fue ingresada a cuidados intensivos por precaución y monitoreo permanente. Una tomografía de cráneo descartó un derrame o lesión cerebral, aunque la causa de las convulsiones aún no está determinada y continúan los estudios neurológicos. Tras su traslado, el hospital reforzó la seguridad debido al alto perfil de la detenida. Su defensa pidió que sea llevada a un centro médico de mayor complejidad, alegando que su cuadro podía ser potencialmente letal. Uruguay declara alerta sanitaria por sarampión y refuerza la vacunación en todo el país. El Ministerio de Salud Pública declaró alerta sanitaria en Uruguay tras la confirmación de nuevos casos de sarampión en una familia del departamento de Río Negro que había viajado al exterior. Si bien no se detectó por ahora transmisión comunitaria, las autoridades consideran que el riesgo de reintroducción del virus es alto debido al aumento de casos en la región. El gobierno pide a todas las personas nacidas a partir de 1967 que verifiquen tener 2 dosis de la vacuna triple viral y convoca a vacunarse de inmediato a quienes no las tengan registradas. La campaña es gratuita y se realiza en todos los centros de salud del país. El Ministerio de Salud Pública intensificó la vigilancia epidemiológica, el rastreo de contactos y la difusión de síntomas para identificar posibles casos. El sarampión es altamente contagioso y puede generar complicaciones graves, especialmente en niños y personas no vacunadas. Las autoridades insisten en que la vacunación es la herramienta fundamental para evitar un brote en el país. Putin lanza advertencia a Europa: si quieren ir a la guerra con Rusia, estamos listos. El presidente ruso Vladimir Putin lanzó este martes una dura advertencia a los países europeos al afirmar que si Europa decide ir a la guerra con Rusia, Moscú está lista ahora mismo. Las declaraciones se dieron en Moscú durante un encuentro con periodistas horas antes de que Putin recibiera a enviados estadounidenses que buscan reactivar negociaciones de paz en el conflicto con Ucrania. El mandatario acusó a varios líderes europeos de bloquear un plan de paz propuesto por Estados Unidos y calificó de absolutamente inaceptable los cambios sugeridos por la Unión Europea, asegurando que esas acciones demuestran que no quieren la paz. A pesar del tono desafiante, Putin sostuvo que Rusia se mantiene dispuesta a dialogar, aunque solo bajo condiciones que considere razonables. La advertencia eleva la tensión en medio de un escenario internacional ya frágil y alimenta el temor a una posible escalada del conflicto más allá de Ucrania, justo cuando Washington y Moscú evalúan nuevas vías diplomáticas. Condenan a 102 años de prisión a banquera que estafó a Muslera. La justicia de Estambul condenó a 102 años de prisión a Cecilia Arsán, exdirectora de una sucursal del banco DenizBank, responsable de un enorme fraude financiero que tuvo como una de sus principales víctimas al arquero uruguayo Fernando Muslera, figura del Galatasaray. Arsán lideraba un presunto fondo de inversión de alta rentabilidad que, según determinó el tribunal, nunca existió. Se trataba de un esquema piramidal mediante el cual estafó a 27 personas, entre ellas varios futbolistas de renombre en Turquía. El caso estalló cuando Muslera denunció que la banquera no le devolvió cerca de $500,000 que había depositado en efectivo. Ese reclamo destapó una red de operaciones irregulares que incluía traspasos de dineros en sobres y maletines. Atacan a balazos al candidato presidencial Rafael Belaúnde Llosa. El precandidato presidencial peruano Rafael Belaúnde Llosa, del Partido Libertad Popular, sobrevivió a un atentado a balazos mientras viajaba en su vehículo en el distrito de Cerro Azul, en la provincia de Cañete. Según la Policía Nacional, 2 atacantes en motocicleta se acercaron al auto y abrieron fuego, dejando al menos 3 impactos de bala en el parabrisas. Afortunadamente, Belaúnde salió ileso y fue rápidamente escoltado a una zona segura. Tras el ataque, se activó un operativo para dar con los responsables, mientras que su partido denunció que no existían amenazas previas contra el candidato. Crece la tensión en la frontera entre Chile y Perú por crisis migratoria.
La frontera entre Tacna en Perú y Arica en Chile atraviesa horas de fuerte tensión tras el incremento de migrantes que intentan cruzar hacia territorio peruano. El gobierno peruano declaró estado de emergencia por 60 días en varios distritos fronterizos y desplegó a las Fuerzas Armadas para reforzar controles y patrullajes. La medida se tomó luego de que cientos de personas, muchas de ellas sin documentación, quedaran varadas en la línea fronteriza, denunciando dificultades para desplazarse y falta de asistencia, lo que generó bloqueos y protestas en la zona. Mientras tanto, las autoridades chilenas aseguran que no existe una crisis migratoria, pese al aumento de personas que buscan salir del país por temor a endurecimientos en la política migratoria. Ambos gobiernos acordaron crear un comité binacional para coordinar controles y evitar que la situación escale. Arrestan a la ex jefa de la diplomacia de la Unión Europea por presunto fraude. La ex alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, fue arrestada en Bélgica en el marco de una amplia investigación por presunto fraude en contratos públicos destinados a la formación de jóvenes diplomáticos. La operación fue dirigida por la Fiscalía Europea, que investiga irregularidades en adjudicaciones realizadas entre 2021 y 2022, cuando Mogherini ya ejercía como rectora del College of Europe, institución que habría recibido beneficios indebidos. Liberan al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández tras recibir el perdón de Donald Trump. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue liberado en Estados Unidos luego de recibir un indulto total e incondicional otorgado por el presidente Donald Trump. La medida puso fin a la condena de 45 años de prisión que Hernández cumplía por narcotráfico y tráfico de armas vinculados al envío de grandes cargamentos de cocaína hacia territorio estadounidense. El Buró Federal de Prisiones confirmó su salida el 1 de diciembre, información que fue ratificada por su esposa, quien señaló que tras casi 4 años de sufrimiento e incertidumbre, su esposo volvió a ser un hombre libre. El indulto generó una ola de críticas internacionales, especialmente entre organizaciones anticorrupción y sectores políticos de Estados Unidos. Hijo del Chapo Guzmán se declara culpable de narcotráfico en Estados Unidos. Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró culpable ante un tribunal federal en Chicago por cargos de narcotráfico y crimen organizado. La audiencia se realizó el 1 de diciembre. Guzmán López admitió dirigir junto a su hermano una facción del cártel de Sinaloa dedicado al tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo hacia los Estados Unidos. Además, reconoció su participación en el secuestro de Ismael El Mayo Zambada en 2024 como parte de las operaciones de la organización criminal. Con esta declaración, el hijo del Chapo podría convertirse en colaborador con la justicia estadounidense, lo que abre la posibilidad de una reducción de su futura condena. El Papa alerta sobre posible operación de Estados Unidos en Venezuela. El Papa León XIV advirtió sobre la posible ejecución de una operación militar de Estados Unidos contra Venezuela tras el reciente despliegue de buques estadounidenses cerca de la costa venezolana. Durante su regreso a Roma, el pontífice instó a que se priorice el diálogo y se evite la violencia. Creo que con la violencia no ganamos, subrayó, y agregó que en caso de conflictos, las presiones económicas deberían ser la vía a considerar. El Papa recordó además que los principales afectados en cualquier escalada bélica son los ciudadanos y llamó a las autoridades internacionales a actuar con prudencia y a proteger la paz. Yakarta se convierte en la ciudad más poblada del mundo. Según un informe reciente de la ONU, la capital de Indonesia, Yakarta, se ha convertido en la ciudad más poblada del planeta, superando a Tokio, con aproximadamente 42 millones de habitantes. Este cambio se debe a la actualización de la metodología de cálculo de áreas urbanas, que combina densidad de población y extensión territorial para reflejar mejor el tamaño real de las megaurbes. En el ranking mundial, detrás de Yakarta está Dhaka, en Bangladesh, con unos 36 millones de habitantes, y Tokio, que ahora ocupa el tercer lugar, con 33 millones. Trump se reúne con su equipo ante escalada de tensión con Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó a su gabinete de seguridad nacional para evaluar los próximos pasos frente a la creciente tensión con Venezuela. La reunión se llevó a cabo en el despacho Oval y contó con la participación de altos mandos, incluidos los secretarios de Estado y Defensa, así como el jefe del Estado Mayor Conjunto. El encuentro ocurre en medio de un despliegue militar estadounidense en el Caribe y operaciones contra rutas de narcotráfico vinculadas al régimen de Nicolás Maduro. Trump ha advertido que Estados Unidos analiza todas las opciones, incluso posibles operaciones en tierra, aunque por ahora no hay decisiones oficiales.
Este ha sido el resumen de las informaciones más relevantes de las Américas y el mundo. Esto ha sido UCL News. Y comprando un cargador de vehículos eléctricos o termotanque con bomba de calor, UTE te devuelve 5.000 pesos en tu próxima factura. Solo tenés que registrar la compra en WhatsApp UTE al 098-1930-00 o en nuestra web. Informate más en ute.com.uy. UTE. Avanzamos con energía.